Ya llevamos avanzada la calculadora visual. Ayer hicimos, bueno, toda la interfaz y, bueno, algunos botones de los números los codificamos para que el usuario pudiera poner números a través de este teclado. Bueno, ya no hice los demás botones, nada más 7, 8 y 9. Y también ya hicimos los botones de aquellas funciones que solo necesitan un operando, como la raíz, las funciones trigonométricas. O sea, aquí pusimos por ejemplo, un valor seno y ya me da el resultado. Bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar, a codificar los botones de las operaciones que requieren dos operandos. Es un poco diferente la lógica porque como nada más tenemos un campo de captura, para capturar el segundo operando, necesitamos guardar el primero en alguna variable. Y eso es lo que vamos a hacer. Recuerden que tenemos por aquí declaradas cuatro variables en donde ponemos los valores de los operandos dependiendo de la operación que vamos a hacer. Bien, entonces, fíjense, me voy primero a la primera operación, pues la suma. Todas las cuatro operaciones fundamentales requieren dos operandos. Entonces me voy a ir a la suma. Ahora, cuando el usuario, fíjense, vamos a ver cómo funciona la secuencia para una operación. Vamos a poner que yo quiero sumar el 7 más el 9. Entonces le pongo 7 y luego le pongo un más. Y en ese momento yo tengo que guardar el 7 en algún lado porque se va a desaparecer, se debe desaparecer para luego yo poder poner el 9. Pero el 7 se tuvo que haber guardado en alguna variable. Y entonces cuando yo le dé el igual, retomaría el 7 y le sumaría el 9. Bueno, en el caso de la suma y de las cuatro operaciones básicas, los operandos son de tipo real, así es que los vamos a guardar en variables de tipo real. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar una variable de tipo char, podría ser entera o de otro tipo. Yo lo voy a declarar de tipo char, que se va a llamar operación. ¿Por qué de tipo char? Pues porque quiero ponerle como valor en cada operación de las que se vayan a realizar con dos operandos, le voy a poner una letra o un signo. Por ejemplo, me faltó una E. Por ejemplo, aquí en el caso de la suma. En la suma, la operación, yo le voy a asignar, es un carácter, ¿eh? Entonces tiene que ser con comillas así. Le voy a asignar un más. Tenemos que guardar qué operación se va a hacer y el primer operando de la operación. Y ese primer operando, en el caso de la suma, pues es un tipo real. Entonces, le diríamos, esto lo tendremos que poner en una condición. Si leyó real uno, entonces vamos a hacer esto. Guardar la operación y borrar el contenido de la pantalla. JText pantalla, entonces text y lo borramos. Entonces, aquí, al mandar llamar la función leyó real, si recordamos que hace esa función, va a guardar en la variable real 1 el primer operando. Y bueno, me va a regresar si lo leyó correctamente. Si no lo leyó correctamente, pues no, va a decir ahí que el valor no es correcto. Bueno, entonces ya guardo eso. Cuando le demos el botón de igual, va a averiguar qué operación es la que se guardó y cuál es el primer valor, en real 1 o en entero 1, según. Bueno, entonces vamos a continuar con la resta. La resta sería, pues voy a copiar esto porque es casi lo mismo. Y aquí la operación va a ser una resta y también vamos a guardar la pantalla. Recuerden que leyó real ya guardó el primer operando en la variable real 1. Vamos a hacerlo ahora para la multiplicación. Quien va a desencadenar
Aquí. Quien va a desencadenar la operación realmente es el botón de igual, pero el botón de igual se tiene que acordar de cuál fue la operación que se guardó y el primer operando de esa operación. Entonces aquí en el por voy a copiar. La operación va a ser una multiplicación. Yo aquí lo puedo poner con un asterisco. Yo decido qué carácter poner. A la hora de que lo detecte en el botón igual, pues tiene que coincidir con lo que estamos poniendo aquí. Vamos a poner ahora el botón de división. Y lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces ya estamos preparados para las 4 operaciones básicas. Vamos ahora a las operaciones que requieren 2 operandos, en donde el primer operando es de tipo real. Es la potencia. Bueno, seno, coseno, tangente y raíz y absoluto solo requieren un operando, esa ya los tenemos. Entonces la potencia. Vamos a ver la potencia. La potencia, vamos a decirle, tienes que leer un real y si está bien leído, entonces aquí le voy a poner una P de potencia. Por eso escogí char para poderle poner signos o letras o números. Si hubiera escogido, por ejemplo, un entero, tendría que hacer como una relación. El 1 quiere decir suma, el 2 quiere decir resta y así, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál otro? En el caso del div y el mod, también aquí necesitamos 2 operandos, pero en este caso en particular, o en estos dos casos, se requiere que los operandos sean de tipo entero. Entonces, vamos a hacer esto, el div, pero aquí en el div, en lugar de preguntar si leyó real 1, le vamos a preguntar si leyó entero 1, para validar que el primer operando del div sea un entero. Y claro que esta ya no va a ser un más, le voy a poner una D de div. La P va a ser de potencia, la D va a ser de div. Y luego, pues lo mismo va a ocurrir con el mod. Y aquí ya quedaría, también es leer entero 1. Tenemos una función leer entero 1, leer, y aquí la operación sería una M de mod, o alguna que la identifique. Muy bien, entonces, ya tenemos ahí el primer valor de cada una de las operaciones que requieren 2 operandos. El segundo valor lo va a captar o lo va a tomar el botón de igual. Pero el botón de igual va a atender a todas las operaciones de dos operandos. Entonces, ahora nos vamos al botón. Fíjense, aquí lo que va a suceder, aunque no está terminado todavía, si yo quiero sumar 7 y luego más, ahí ya me lo borró, pero el 7 ya lo guardó en la variable real 1. Entonces yo cuando le dé 9 y le dé el igual va a tomar este y lo va a poner en real 2. Por esa razón necesitamos tener otro leer real. Ya ven que en la calculadora consola también tenemos, ahí nada más tenemos uno leer real. Pero aquí necesitamos leer por separado real 1 y real 2 porque real 1 leyó y guardó la primera variable. Entonces aquí vamos a declarar nuestra variable o nuestra función leyó real 2. El único cambio que va a tener es que, bueno, la función se va a llamar leyó real 2 y el valor lo va a guardar en real 2, no en real 1. Si lo guarda en real 1, pues va a perder el anterior. Entonces ya tenemos aquí leyó real 2. Seguramente vamos a necesitar también para el div y para el mod e inclusive para la potencia. Ya ven que es potencia entera, no debe ser con decimales. Salud. También vamos a necesitar que lea el segundo entero sin que se pierda el primero. Entonces también vamos a requerir una función leyó entero 2. Aquí sería leyó entero 2
¿Y esto en dónde lo va a guardar? Pues lo va a guardar en la variable entero 2, para que no pierda el valor de entero 1. Y entonces ahora sí vamos a codificar el botón del igual. El igual es el que va a captar todas las operaciones que requieren dos operandos. Pero para entonces ya guardo, ya sea en la variable real 1 o en la variable entero 1, ya guardo el primer valor. Entonces vamos a decirle aquí el botón de igual. Aquí está el botón del igual. Bueno, fíjense, vamos a analizar las operaciones que requieren el segundo operando. Todas las operaciones básicas requieren el segundo operando y es de tipo real. Luego, la potencia requiere de tipo entero. El exponente debe ser de tipo entero. Y el div y el mod también deben ser de tipo entero. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a... La idea del botón igual es que recuerde, mediante la variable operación, cuál fue la que escogió el usuario. En la variable operación, si recuerdan, pusimos cuál operación es la que se va a efectuar con el segundo operando que apenas se va a ingresar. Y aquí con el igual se supone que ya se ingresó el segundo operando. Entonces aquí lo vamos a resolver con un switch. Switch de operación. Y hay diferentes casos. Acuérdense que las variables todas las declaramos aquí como de nivel general. Están declaradas acá, ¿no? Para que puedan ser usadas en cualquier evento o cualquier función que agreguemos nosotros. Y aquí, pues vamos a poner, a utilizar la variable operación. Cuando llegue el botón igual, quiere decir que la variable operación ya va a traer una M de mod, una P de potencia, un signo de más para la suma. Entonces, esos son los casos. Caso, suma. Pero la operación es de tipo cadena, perdón, carácter, entonces tiene que ser entre apóstrofo, entre comillas sencilla. Aquí sería la suma. Entonces, aquí lo que le vamos a preguntar es, vamos a averiguar si el real 2 sería leyó real 2, porque el real 1 ya lo leyó y guardó en la variable real 1. Entonces vamos a hacer la suma. Sería así. Eh, de una vez le vamos a dar salida, system, out. Las variables que vamos a sumar y las que vamos a trabajar son real 1 y real 2. Entonces sería real 1 más real 2. Estamos haciendo la operación, la real 1. Y como esto me da la suma me da un valor de tipo real, no me lo acepta. Ah, pero no es println, es en la pantalla. La pantalla se llama jtextPantalla. Y la función donde vamos a poner, con la que vamos a poner el resultado se llama setText. Esto me va a marcar error porque real 1 más real 2 me da un doble. Entonces aquí le concatenamos una cadena. Y aquí pondríamos, pues realmente no necesito llaves porque es una sola instrucción. Entonces aquí le pondríamos el break. Es el caso si la operación fuera un más. Quiere decir que se van a sumar real 1 con real 2. Y se están validando los dos valores, ¿verdad? Que el usuario me dé valores correctos. Bueno, entonces estos casos los voy a repetir aquí para la resta, multiplicación, división y creo que son las únicas que me piden valores reales en el segundo operando. Y entonces aquí sería, en caso de que sea una resta,
Entonces, la operación que vamos a hacer es real 1 menos real 2. Y acá, en caso de que sea una multiplicación, tiene que coincidir con lo que nosotros habíamos asignado en los botones. Esto va a ser una multiplicación. Y luego la división, pues sería aquí una división. Ahorita vamos a probar esos. Esos son, a ver, entonces probaríamos. Vamos a hacer una suma. 7 más 9 igual. Y ahí está 16. Voy a hacer ahora 9 menos 8 igual. Me va a dar un 1. Y luego, es que nada más tengo estos tres números en los botones, ¿eh? 7 por 8 y me da 56. Y luego 9 entre 8 es igual. Ah, caray. A ver, ese está mal, ¿no? Ah, es que vamos a checar. No, sí los dividí, ¿verdad? Ah, ok. A ver, 9 entre. O ya sé qué está pasando. Fíjense, vamos aquí como que se está haciendo la división, ¿no? Pero vamos a ver en el botón de la división qué operación pusimos. Como fue copiar y pegar, miren, aquí está. En el botón de la división, yo debe haber puesto el signo diagonal u otro, uno que identifique a la división. Como le dejé el más, cuando le presionamos entre, en realidad se guardó un más y en el igual, pues ejecutó una suma. A ver, vamos a ver si ahora sí ya. 9 entre 8 y esto es igual. Y ahí está, 1.125, ¿verdad? Bueno, entonces, eso ya están. Nos faltan la potencia, el div y el mod. Esta potencia, los tres piden un entero como segundo operando, porque nuestra potencia solo trabaja con enteros. Así es que aquí en el caso, ¿y cómo los identificamos cada uno de los casos? Con una P de potencia, una D de div y una M de mod. Bueno, entonces acá vamos a poner esos casos. El caso de la potencia. Nada más que el caso de la potencia, que es con una P, tiene que validar que lea un entero. Entonces aquí le ponemos entero. Entero 2, ¿verdad? Porque el entero, eh, bueno, lo vamos a hacer con entero 2. En el caso de la potencia, el primer valor que vamos a poner es el real 1, porque es la potencia de un real a un entero. En el caso del div y el mod, los dos operandos son enteros. Entonces aquí, si es una potencia, pues no vamos a poner esto, sino que aquí vamos a invocar de nuestra librería mate, vamos a invocar la función potencia. Vean como potencia me pide un doble y un entero. Entonces aquí yo le voy a decir real 1 y entero 2. Y bueno, aquí nada más me falta, no me marque error, raro, porque pues esto me regresa un doble y aquí es un ctext. Si lo grabo, ahí está el error, ¿no? No lo había detectado. Entonces aquí tenemos que convertir a cadena. Ese es el caso de la potencia. Bueno, voy a poner ahora el caso del mod, del div. El div lo identificamos con una D. Está una D. Y el div necesita dos enteros. Entero 1 ya lo leímos acá en el botón del div. Miren, aquí tenemos el botón del div. Ya leímos el entero 1. Y entonces si estuvo bien, pues ya se guardó. Y ahora con el entero 2 vamos a completar la operación del div. Entonces aquí va a ser div. Y aquí va a ser entero 1 y entero 2. Y vamos a poner finalmente el mod.
lo identificamos con una M. Y también ya se leyó el primer entero en el botón del mod, y ahora en el igual se va a leer el segundo entero. Entonces aquí mandamos llamar el mod. Y creo que ya. ¿La potencia sí era real o es La potencia la base es real y el exponente es entero. Sí, porque es potencia entera. O sea, el exponente tiene que ser un entero en nuestra operación, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a probar. Bueno, ya probamos todas las operaciones básicas. La potencia. Vamos a elevar el 4. Bueno, no, el 4 no tiene. El 5. Vamos a elevarlo. Aquí le ponemos potencia. Vean como si lo quiero elevar a la 4, pero si le pongo 4.7, no me lo debe aceptar. El igual. Me dice, dato incorrecto. Y le digo, ok, es que debe ser un entero. Entonces ya le doy 4 y ya me da 625. 5 elevado a la 4 son 625. Ahora, el div. El div es la división entera. Por ejemplo, si yo divido 100 div, por ejemplo, ¿cuánto? 7. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 100? Y me debe dar el puro entero, ¿eh? 14 veces. Entonces aquí le ponemos igual. Ahí está 14, ¿verdad? ¿Y cuánto sobra? No, pero el mod me da cuánto sobra en enteros. Ese es en decimales. 14 por 7 son 98, ¿no? Entonces sobran 2. El mod me debe dar 2 con esos mismos valores. Yo le voy a decir, a ver, 100 mod, ahora quiero que me digas el residuo de 100 entre 7. Me deben sobrar 2. Ahí están los dos, ¿verdad? Así es como trabaja el div y el mod. Aquí si yo le digo, a ver, el div, el 5. En el 5, ¿cuántas veces cabe? Le voy a poner div. ¿Cuántas veces cabe el 8? En el 5, ¿cuántas veces cabe el 8? Ninguna, ¿va? ¿Y cuánto sobra? 5. 5 mod 8. Este sí lo tengo aquí. Igual. Sobra 5, ¿va? Ahora, si le pongo 5 y luego div y luego aquí le pongo 2.5, pues eso no aplica. Bueno, no aplica para el div y para el mod, aunque quepa exactamente el 2.5 dos veces en el 5, pero aquí me va a decir que no, ¿verdad? Porque el div y el mod trabajan con enteros. Muy bien, entonces ya tenemos, como les decía cuando empezamos el desarrollo de la calculadora, pues le van a faltar varias cosas, como por ejemplo que borre un solo carácter, porque este borra todo. Ya ven que pues nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar la tecla de la X para que borre hacia la izquierda, que los celulares no traen para borrar a la derecha, pero las compus sí, ¿verdad? Pero bueno, faltarían esos detalles, más operaciones, pero esas más operaciones precisamente son las que les voy a encargar en el proyecto. Entonces, digamos, aquí ya terminamos hasta donde lo íbamos a hacer. Y entonces, ahorita el proyecto se publicó ayer y vamos a ver, a darle una rápida leída. ¿Qué? Eso piensa uno siempre. Es como cuando vas al restaurante, ¿verdad? Siempre el platillo del de enfrente se ve más rico que el de nosotros. Este, bueno, entonces vamos a ver el proyecto 3. Ya, bueno, yo más o menos les había anticipado que ustedes iban a calcular funciones que le faltaban a la calculadora. Aquí, entre esas funciones está el arco tangente, e a la x y logaritmos. Aquí vienen tres formas de calcular logaritmos. Les va a tocar alguna de ellas. Y la raíz cúbica. Aunque en las calculadoras casi nunca viene la raíz cúbica, ¿verdad? Viene una raíz enésima, viene raíz cuadrada y luego
si acaso la raíz enésima, pero aquí es la raíz cúbica. Bien, entonces fíjense, en el caso de arco tangente, me voy a brincar un poquito los de el cálculo de pi. Ahorita regreso a ellos. Entonces, el arco tangente. Por ejemplo, aquí en la calculadora, para entender qué es el arco tangente o para recordar qué es el arco tangente. ¿Se acuerdan del juego de geometría? ¿Cuántas hay? Hay dos escuadras, ¿no? Que son triángulos rectángulos. Son triángulos rectángulos. Bueno, hay uno que está más grande que otro. La regla que está más grande tiene como ángulos 30 y 60 grados. ¿Sí? O sea, es un triángulo con ángulos notables. Y el otro, la escuadra que se ve un poco más pequeña, ¿qué particularidad tiene? ¿Se acuerdan? Hasta así se le llama. La regla grande o la escuadra grande. La escuadra hasta parece pistola, ¿no? Escuadra de 45. ¿Sí? Eh, el- el- la regla o la escuadra más pequeña tiene sus lados, sus catetos iguales. La hipotenusa, pues, es el lado opuesto al ángulo recto. Pero los catetos son iguales. Entonces, si calculáramos la tangente, y como son iguales, pues los ángulos son iguales. Los que no son de 90 son iguales, de 45 y 45. Entre los tres suman los 180. Entonces, si los catetos son iguales, ¿cómo quedaría la tangente? Por aquí ya habíamos visto cómo se calcula la tangente, ¿no? O recordado, la tangente se calcula de un ángulo es el cateto puesto entre el cateto adyacente. Pero si son iguales, ¿cuánto me da? No importa el tamaño de la escuadra de 45. Puede ser un estuche grandísimo o uno así pequeñito, pequeñito, pero la proporción es la misma. La escuadra es de 45 grados. ¿Cuánto daría la tangente si yo divido un cateto entre otro cateto y los catetos son iguales? Si son iguales y se divide uno entre otro, no. ¿Cuánto da? 1. Da 1. La tangente de 45 grados es 1. Ahí lo podemos comprobar. Bueno, si nosotros acá calculamos 45, tangente, nos debe dar 1 o muy, muy cercano, ahí está el 1, ¿sí? Ahí está el 1. Bueno, ¿por qué me refería a todo esto? Porque muchas veces hay confusión con el concepto del arco tangente o el arco seno o el arco coseno o el arco de lo que sea. Pero entonces aquí, fíjense, si yo le doy 45, le estoy dando el ángulo, ¿va? 45, y luego tangente. La tangente de 45 es 1. Bueno, aquí es al revés. Yo le doy el 1 y me tiene que dar el 45. El arco tangente, yo le doy la tangente, ¿cuánto vale? Y me regresa el ángulo que tiene esa tangente. Por eso se llama arco tangente. Es el arco que tiene esa tangente. Para que se entienda. Y de la misma manera que la función seno que vimos con la serie de Taylor, la X me lo daba lo tenía que dar en radianes. Aquí el usuario me lo dio en grados el ángulo y nosotros lo tuvimos que convertir a radianes para poderlo meter a la serie de Taylor, que me diera el seno del ángulo. Bueno, aquí es lo mismo. Cuando ustedes, aquí la X sería 1 para este ejemplo que estoy dando y el resultado que me deben dar es 45. Pero si ustedes aplican la serie, pues no les va a dar 45, les va a dar el ángulo de 45 grados, pero en radianes. Ustedes ahora lo tienen que cambiar de radianes a grados. Igual que le toque ese, ¿verdad? E a la X viene siendo el antilogaritmo natural. ¿Sí? Si yo digo, aquí no tenemos aquí logaritmo natural, pero en su calculadora, díganme cuál es el logaritmo natural de 50. Bueno, de 57. Logaritmo natural de 57. 4.0430, ¿verdad? Gracias. Entonces, este de e a la x, ¿quedó? A ver, vamos a hacer. Este de e a la x, yo si a la x le doy
4.0430 me tiene que dar 57. Es el antilogaritmo. Luego, aquí vienen tres formas de calcular el logaritmo. Son tres series diferentes. ¿Dónde quedó el scroll? Bueno, aquí, ¿cuál es la diferencia entre los tres? Bueno, la serie, ¿verdad? Y también el rango. Aquí, si yo le doy un valor mayor de un medio, me va a dar el logaritmo de acuerdo a esta serie. Pero si le doy un valor menor o igual que un medio, me debe decir que no, ¿verdad? Porque no, o sea, la serie nada más aguanta de mayor de un medio, cuando la X es mayor que un medio. Esta todavía aguanta menos, porque el rango es un rango pequeño, entre 0 y 2. Tiene que ser mayor de 0 y menor o igual que 2. La X. Si yo le doy aquí logaritmo de 5, pues me debe decir que no, porque no está dentro del rango. Ya si está dentro del rango, tiene que desarrollar esta serie. Y aquí este es más, como más general. Este es cuando la X vale 0, mayor de 0. Aquí prácticamente cualquier número, ¿eh? Pueden parecer muy aparatosas las series, pero realmente no lo son. Si las analizan bien, este término, por ejemplo, se repite en todos lados. Lo pueden guardar en una variable y en la serie, en lugar de usar este término, usan la variable. Es lo mismo en todas. Nada más que este se va menos, más, menos, más. Eso ya lo vimos en la función seno. Y aquí, pues también, este término x menos 1 entre x más 1 se repite en todos. Lo pueden meter a una variable y trabajar con la variable. Raíz cúbica. Bueno, la raíz cúbica, sí, pues que la raíz cúbica de 1000, por ejemplo, es 10. 10 por 10 por 10 me da 1000. Y en el caso de los valores de pi, aquí en el de Nilakanta, es un matemático indio. Creo que fue de las más recientes series para el cálculo de pi. Hay muchas series para calcular pi o muchos métodos para calcular pi. Y pueden decir, bueno, ¿y para qué queremos un método si ya sabemos cuánto vale pi? Bueno, lo interesante aquí es diseñar el algoritmo de la serie y llegar al resultado de pi. Estas tres primeras, el objetivo es llegar al resultado de pi. Pero, bueno, vamos a leer un poquito. Diseñar un algoritmo su correspondiente aplicación visual en Java para desarrollar una mini calculadora. Es una mini calculadora porque les van a tocar, de esas, creo que son 8, les van a tocar 2 a cada quien. Ya está ahí la asignación. Bueno, dice, no debe utilizarse ninguna función matemática de Flow o PCIN en el algoritmo, así como tampoco la librería MathH de Java. Todo se debe resolver con operaciones básicas, sumar esta multiplicación, división, funciones de nuestra librería mate, de las funciones que ya tenemos en nuestra librería, las que estuvimos haciendo aquí en clase, esas sí se pueden usar. O bien, si ustedes consideran conveniente, agregar más funciones. Y luego dice, solo para el cálculo de pi se debe pedir al usuario cuántos términos de la serie se van a considerar. Entonces, ahí, por decir, en el arco tangente de x, pues van a pedir el valor de x. Y ya con eso van a calcular el cotangente. Así, de cada una de las operaciones, pues van a pedir el valor que representa la x. En este caso, lo que van a pedir es cuántos términos de la serie se van a calcular. Por ejemplo, aquí se ven 1, 2, 3, 4, 5 términos de la serie, pero todas las series son infinitas. Entonces, el usuario, si me dice, calcula 5 términos, pues entonces quiere decir que va a llegar hasta aquí. Obviamente, entre más términos consideremos, se llega más al valor de pi. Y también no se pide el valor de pi sobre 4, se pide el valor de pi. Entonces, aquí lo que indica es que después de calcular esta suma en la serie, luego hay que despejar la pi, que simplemente es multiplicar por 4 esto, ya cuando tenga la suma. Acá también, cuando tenga ya esto resuelto, pues el valor de pi va a ser lo que me dio esto por 2, porque al despejar pi, este 2 pasa multiplicando. Y acá es la única de las tres en donde ya está despejada el pi. El valor que me dé esto es automáticamente el valor de pi. Entonces, en estas tres, ustedes van a pedir cuántos términos, en la calculadora van a pedir cuántos términos quiere calcular el usuario. Le vamos a dar clic a ese botón y
con ese número de términos me va a decir qué valor me dio para pi. Entonces, fíjense, así nada más dice, debe pedir a través de un menú de opciones en el algoritmo. El algoritmo también debe ser un menú de opciones. Que yo diga, vamos a poner que me tocó Wallis y E a la X. Entonces, yo debo poner opción número 1, Pipo con Wallis, con serie de Wallis. Opción número 2, E a la X. Opción número 3, salida. Ya, yo escojo, a ver, quiero la pi de Wallis. ¿Y qué me debe preguntar? ¿Cuántos términos quiere calcular? 100. Ah, bueno, pues ya me da el resultado con 100 términos. Y se debe regresar al menú a preguntarme qué más quiero hacer. Como lo hicimos en la calculadora consola. Y ya yo puedo estar haciendo operaciones con las dos opciones y cuando ya me canse o cuando ya diga que terminé, pues le doy salir. Eso es lo que me dice esto. Todo son cosas que ya hicimos, ¿eh? Para que no digan, no, es que el profe se la bañó y que no sé qué. Todo ya lo hicimos. Bueno, dice, el usuario seleccionará bueno, eso es lo que estoy diciendo. El menú debe tener una opción para salir. Las operaciones pueden calcularse en el argumento principal o hacer una función. Aquí se refiere a que ustedes pueden crear una función para eso que les tocó, o si no quieren crear una función, pues en la misma opción ahí hacen el cálculo, como ustedes quieran. Yo les sugiero pues que hagan una función. Requisitos para la aplicación visual, debe tener un botón para cada operación, igualito, así como nuestra calculadora. Nada más que su calculadora pues nomás va a tener dos botones, ¿verdad? De operaciones, pues, de funciones. Luego, debe tener un botón de borrar, como lo tiene nuestra calculadora. Debe mostrar el historial de los cálculos que va haciendo el usuario, así como lo hacen las calculadoras, no sé, de los celulares. Vamos haciendo operaciones y van guardando el historial. Eso les sugiero que se haga en un campo de texto, en un área de texto. Y si quieren tomar como una referencia de cómo se maneja el área de texto, en la aplicación que dice tabla de funciones trigonométricas, ahí utilizamos el área de texto. Bueno, el código Java, dice, debe mostrarse la imagen de asignación y la imagen de las series, solo las que les tocaron, pero completas. No me vayan a mostrar todo esto, ¿verdad? Nada más las que les tocaron, pero completitas. Y si les tocó Wallis, tiene que decir así, Wallis y así, no nada más me muestren esto. Todo el cuadrito me lo muestran de las dos que les tocó. Y la imagen de asignación, obviamente. Bueno, fíjense, voy a hacer un ejemplo rápidamente, a ver si nos queda tiempo, de un ejemplo de otra forma de calcular pi, por si hay dudas de cómo se va a hacer lo de pi. Como les digo, hay muchas formas de calcular pi, y esta es una de ellas, se llama problema de Basilea resuelto por Euler, pero aquí es pi cuadrada sobre 6. Entonces, vamos a suponer que el usuario, aquí en la calculadora, vamos a agregar pi de Euler, ¿sí? Un botón que diga pi Euler. Entonces le diríamos aquí, en este que está libre, vamos a decir pi Euler. Muy bien, entonces este se va a llamar así, pi Euler. Pi. Entonces, cuando en tiempo de ejecución, ¿cómo se va a usar este botoncito? El usuario va a decir, quiero 5 términos de pi Euler. Entonces yo le doy aquí pi Euler y me tiene que dar aquí el resultado de lo que salió pi con 5 términos. Entonces vamos a verlo por acá. Aquí se ven 1, 2, 3, 4 términos, pero sabemos que es infinito. Bueno, entonces si los contamos con un contador, digamos con la i, pues esto, si se fijan, coincide, bueno, esto ya es parte del análisis. Si se fijan, vamos a hacerlo con un ciclo para. Casi todas las operaciones las van a hacer con un ciclo para porque no van a preguntarle al usuario cuántos elementos de la serie van a ser, cuántos términos. Solo en los cálculos de pi. Aquí llevamos 4, ¿ah? Y vamos a suponer que yo me voy hasta un quinto valor. Entonces, vamos a decir que la entrada sería, pues la n. ¿Cuántos términos de la serie quieres que se calculen? Y la salida, pues va a ser el valor de pi. Entonces,
nosotros vamos a hacer una suma, tenemos que ir acumulando, en la serie normalmente se tiene que ir acumulando. Claro, aquí yo escogí una más o menos sencilla y vemos que lo que se va acumulando es la división de 1 entre el valor de la i elevado al cuadrado. Vamos a hacer un ciclo desde i igual a 1 hasta n. Aquí la n vale 5 en este ejemplo. Entonces, lo que nosotros vamos a sumar es precisamente esto que dice ahí. Es 1 entre 1, ¿verdad? Más. Son 5 términos. Más 1, ¿cuánto es 2 al cuadrado? Entre 4. Más 1 entre 9. Más 1 entre 16. Más 1 entre 25. Porque me dijeron que nada más era hasta n igual a 5. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5. No sé si alguien me puede dar cuánto da eso, el resultado. Es 1 más punto 25 más 1. ¿Sí? No, bueno, A, era a 1 punto. ¿Sí? ¿Así? ¿Falta qué? Así. Ok, gracias. Entonces, pero ese no es el valor de pi, esta es la suma. Digamos, esta es una suma. ¿Sí? Que la suma va a empezar en 0 antes de que entre el ciclo y luego lo que va a ir sumando es el valor de la i, perdón, el 1 entre la i al cuadrado, es lo que va a ir sumando. Pero ese es pi cuadrada sobre 6. Entonces, vamos a checar cómo quedaría realmente pi, ¿verdad? No quiero pi cuadrada sobre 6, como dice ahí la serie. Quiero el valor de pi. Entonces, digamos que suma sería igual, o lo voy a poner al revés. Pi cuadrada sobre 6 es igual a suma. Por lo tanto, yo quiero despejar pi. Entonces sería, el 6 pasaría multiplicando, ¿no? Pi al cuadrado es igual a 6 veces por suma o suma por 6. Pasa multiplicando el 6. Y luego, pues el valor de pi sería igual a la raíz cuadrada de eso, ¿no? Sería SQRT de 6 por suma. Así quedaría. Entonces, por favor, si me pueden dar este resultado, más lo vamos a agregar aquí mismo, ¿no? En nuestro caso sería, a ver, sería, vamos a agregarlo por aquí, pi es igual a la raíz cuadrada de 6 por todo eso, 6 por 1.463611, y esto nos daría ¿cuánto? Por favor. ¿Cuánto da? 8 y luego la raíz cuadrada de eso. Más que me da 2.90. 1 punto. Ahí da 8 puntos y feria, Sí. pero luego ya la raíz cuadrada me dio 10.90. Sí, está bien. ¿2 punto qué? ¿97? 96. 96, bueno. Sí, a ver, ¿por qué digo que no está tan, no se ve razonable? Porque son muy poquitos términos de la serie. La idea es que esto llegara a 3.1416, pero tal vez lo logremos con 1000 o 2000 términos de la serie, no con 5. Pero bueno, esto nos podría servir como prueba. Vamos a aceptar por aquí.
Vamos a poner eso por aquí. Entonces, lo voy a hacer muy rápido porque pues ya no queda mucho tiempo y no quiero dejarlo hasta mañana. Ya mañana necesitamos empezar con otro tema. Entonces, me voy a ir, voy a implementar el código, no voy a hacer ahorita ya el algoritmo, voy a implementar el código de la función de pi de Euler en la librería Mate. Entonces, voy a poner por acá, voy a ir a la librería Mate y vamos a agregar aquí la función de pi de Euler. Public doble pi Euler. Y va a recibir como parámetro pues un número, que es el entero. Y entonces pues vamos a desarrollar esto. A ver, sería, hay que desarrollar esta serie, ¿verdad? Esta la ponemos así. Hay que desarrollar esa serie. Entonces sería, declaro la variable suma, que va a empezar en 0. Y luego va a ser un ciclo, un for i igual a 1 y menor o igual que n, va a recorrer ese ciclo desde 1 hasta n y luego pues se va a ir de 1 en 1. Y lo único que va a hacer es a suma, le va a agregar, por eso más igual, suma es igual a suma más, le va a agregar la i, el 1, dividido entre la i al cuadrado. Puede ser i por i. Entre paréntesis para que primero haga el cuadrado y luego haga la división. Ahora, si lo dejo así, como i es entero, va a ser un entero entre un entero y eso me va a calcular el div, no me va a calcular la división con decimales. Es más, siempre me va a dar 0 porque como lo de abajo siempre va a ser mayor que el 1, entonces 1 entre lo de abajo va a contener a 0. Entonces por eso aquí le voy a poner 1.0 para que haga el cálculo con decimales. Esa es la suma. Y ya cuando salimos, entonces vamos a regresar esto que dice aquí. Dice, vamos a regresar la suma, bueno, la raíz cuadrada, la raíz, aquí tenemos la función raíz, no estoy usando la de mat, h, raíz de la suma por 6. ¿Sí? Y ya está implementada esta función. Vamos sumando, empezamos con 0. ¿Qué le vamos sumando? El valor de la i elevado, más bien el 1 entre la i elevado al cuadrado. Y luego ya cuando tenemos la suma, al salir, eso lo tenemos que multiplicar por 6 y luego obtener raíz cuadrada. Eso es lo que estamos regresando. Ok, entonces nos vamos a la calculadora, al botón, y el valor que me va a dar es un entero. Esa es una operación que recibe un solo operando. Entonces le digo, si leyó entero 1, entonces jtext pantalla, y le vamos a decir en el ctext que mandemos llamar la función peuler. No le pusimos mate. Creo que no le puse el static. A ver, es que no apareció. Me faltó la palabra static, ¿sí? Entonces aquí le pondremos static. Y ahora sí, aquí le diríamos mate punto, y aquí debe estar peuler. Aquí está. Peuler me pide pues un entero, la n. Pero aquí en la calculadora, en el frame, no se llama n, se llama entero 1. Porque es lo que leímos, ¿no? A ver, vamos a checar. Por aquí tengo un error. Ah, bueno, aquí porque Pieubler me regresa un doble y pues tenemos que convertirlo a cadena para que lo acepte ese text. Ahí está. A ver, le voy a dar 5 y luego Pieubler. Ahí está el 2.96, ¿sí? Yo como usuario de esta calculadora, pues como prueba y error o como jugar, digo, a ver, ¿cuánto me daría si le pongo 100 términos? Le digo pi. Ah, ya se va acercando, ¿verdad? ¿Y qué tal si le pongo 1000? Va a dar 1000 vueltas ese ciclo. Pues le digo, pi, ya se va acercando, ¿verdad? Es lo que va a hacer el usuario. Ya sé que el usuario le puede picar aquí y dice, ah, pues ahí está el valor de pi, ¿verdad? ¿Para qué me...? Pero la idea es, para nosotros, es implementar estas series con los ciclos. Entonces ya le digo aquí,
No sé hasta cuánto aguante, le voy a dar 100,000. Le digo pi Euler. Ya me dio infinito, o sea, ya no pudo con eso. Bueno, le voy a dar 50,000. Estoy jugando con estos 50,000. 3.1415. O sea, ya va, se va acercando, ¿ah? Entonces, a los que les toque calcular el valor de pi, lo que le van a preguntar al usuario es cuántos términos quiere calcular. Y el usuario sabe que entre más términos le ponga, más se va a acercar al valor de pi. Hasta que se dé cuenta, pues que como ahorita que marcó infinito, ¿va? No sé si lo hago hasta 75,000 para buscar hasta dónde. 75,000. Esto va a dar 75,000 vueltas, ¿eh? Entonces le digo pi Euler, infinito, bueno, 62,500 pi Euler. Ya, o sea, nada más que conforme se va acercando el valor, necesita muchas más vueltas para acercarse un poquito más. De aquí estamos viendo tres series. Creo yo que con Nilakanta llega más rápido. A lo mejor Nilakanta necesita unos 100 términos para llegar al valor de pi. Eso es lo que quiere saber el usuario. ¿Sí? Bueno, entonces, así quedó. Ya, mañana vamos a empezar el último tema del curso, que son arreglos. Entonces, algún día de esto les pongo la actividad del ahorcado de ciclo, que corresponde a ciclos, ¿sí? Y el proyecto se abrió ayer, se cierra el martes. Así es que tenemos tiempo de checar dudas. No lo empiecen el domingo, fin de semana, porque luego las dudas, pues ya las resolvemos hasta el lunes, hasta el martes y ya se acabó el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces le seguimos mañana.